Cuando Juan era apenas un niño, escuchaba historias sobre la anciana que vivía en el bosque. Madame Isadora, decían, era una figura extraña, con unos ojos que nadie se atrevía a mirar por mucho tiempo. Ella era diferente a todas las demás personas del pueblo. La forma en que caminaba, como si el peso de los años no le afectara, y la manera en que sus ojos observaban a todos con un brillo peculiar. Juan no sabía qué era, pero algo en esas historias, algo en esa mirada, le hacía sentir que ella no era solo una anciana. Había algo más allí, algo que él no podía entender, pero que le daba un escalofrío cada vez que pasaba cerca de su casa. Y entonces, un día, su madre lo envió a la casa de Madame Isadora para llevarle algunas provisiones. «Ve con cuidado, hijo mío», dijo su madre con la voz temblorosa, «y quédate allí solo mientras el día esté claro. Verás que la señora tiene sus maneras». Juan, curioso y sin saber exactamente qué esperar, obedeció sin cuestionar. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, ya se estaba arrepintiendo de haber ido. Juan llegó a la casa de Madame Isadora con el corazón latiendo acelerado. El camino hasta allí parecía más largo de lo normal, y la sensación de que algo estaba mal aumentaba con cada paso. La casa estaba aislada, rodeada de árboles tan densos que el cielo parecía engullido por ellos, dejando todo en una penumbra macabra. Al tocar la puerta, sintió que el frío se intensificaba, como si la casa respirara, esperando por él. Cuando la puerta se abrió, la anciana apareció, su figura esquelética más imponente de lo que Juan imaginaba. Ella lo observó con esos ojos penetrantes que parecían ver todo, incluso los miedos más profundos. «Entra, muchacho», dijo con una voz suave, pero que tenía un trasfondo de algo siniestro. Juan, por alguna razón que no podía explicar, entró, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. La casa olía a tierra y a algo más, como si fuera una caverna oculta de todo y de todos. La casa de Madame Isadora era sencilla, pero había algo peculiar en ella. El aire estaba denso, como si la propia casa tuviera vida, respirando con el viento que no se atrevía a entrar allí. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos con los mismos ojos extraños, fijos, como si siguieran cada movimiento de Juan. El silencio era absoluto, inusual para una casa donde se suponía que alguien vivía sola. Ella lo condujo a una habitación en el fondo, donde la luz parecía disiparse más rápido. «Deja los víveres aquí y luego sígueme», dijo la anciana con una sonrisa forzada. Al mirar alrededor, Juan notó algo aún más perturbador. Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados, como si el tiempo allí se hubiera detenido. No podía apartar la sensación de que lo estaban observando. Con cada paso, un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a ignorarlo. Quizás era solo la imaginación de un muchacho. O tal vez no. Mientras Juan acomodaba los víveres sobre la mesa, algo en el ambiente lo inquietó. El silencio en la casa se hacía cada vez más denso, sofocante. Cuando Madame Isadora regresó, no pudo evitar notar sus ojos. Eran grandes, de un tono amarillento, y brillaban de manera extraña a la tenue luz de las velas. Era como si ella pudiera ver a través de él, como si conociera sus pensamientos más profundos, sus miedos, incluso lo que había desayunado esa mañana. «Debes tener cuidado con lo que ves, muchacho», dijo ella, con una voz suave pero con una intensidad que lo hizo estremecer por dentro. «El mundo no siempre es lo que parece». Juan tragó saliva y desvió la mirada, sintiendo una extraña presión sobre sus hombros, como si de alguna manera ella estuviera absorbiendo su energía. La anciana se alejó sin decir más, pero aquella advertencia quedó suspendida en el aire, como una sombra amenazante. Algo estaba muy mal allí. Al regresar al pueblo, Juan no podía dejar de pensar en los ojos de Madame Isadora. Aquellos ojos
Algo en ellos lo atormentaba, como si algo estuviera escondido allí, algo que no debía ver. Los otros habitantes del pueblo parecían evitarla, hablando de ella en susurros bajos, como si temieran que sus palabras la alcanzaran. Juan, curioso, empezó a escuchar las historias. Algunos decían que era una bruja, otros afirmaban que solo era una anciana excéntrica, pero todos coincidían en algo. Nadie debía acercarse a su casa, especialmente por la noche. Había una historia que lo inquietó especialmente, la de un hombre lobo, una criatura maldita a vivir por siglos, escondida bajo la piel de una anciana. En la noche de luna llena, se transforma, dijo un hombre mayor con los ojos llenos de miedo. Juan rió nerviosamente, tratando de alejar ese pensamiento. Pero el miedo empezó a apoderarse de él y no podía dejar de pensar en aquella anciana extraña. Esa noche, después de trabajar en la casa de Madame Isadora, Juan apenas pudo dormir. Cuando finalmente cerró los ojos, una pesadilla comenzó a formarse en su mente. Estaba en el bosque, solo, y el sonido de las hojas secas, crujiendo bajo sus pies, resonaba en el profundo silencio. De repente, la figura de Madame Isadora apareció, pero ya no era una anciana frágil. Sus ojos ahora brillaban con un rojo intenso y su cuerpo se retorcía de manera grotesca. Sus garras se arrastraban por el suelo mientras lo observaba, su sonrisa ahora monstruosa. Juan intentó correr, pero sus piernas no se movían. Sentía la respiración caliente y agitada de la bestia detrás de él, cada paso más cercano. Cuando despertó, su corazón latía descontrolado, su cuerpo cubierto de sudor frío. Pero al mirar a su alrededor, estaba en su cama, en la seguridad de su hogar. Intentó convencerse de que solo era una pesadilla, pero la sensación de que lo estaban observando no lo abandonó. En los días que siguieron, las pesadillas de Juan se volvieron más vívidas, más perturbadoras. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que no pasaba de un sueño. Por las noches, la figura de Madame Isadora parecía volverse más clara, más amenazante. Veía su transformación en detalle, sus huesos crujiendo y alargándose, su rostro distorsionándose mientras se convertía en la bestia, una criatura salvaje y monstruosa, con ojos brillantes y garras afiladas. Pero lo peor de todo era que, al despertar, sentía como si aún estuviera dentro de la pesadilla, como si la presencia de ella estuviera en cada rincón de su casa. A la mañana siguiente se sentía exhausto, como si el miedo lo hubiera corroído por dentro. Lo más aterrador era que, cada noche, las pesadillas parecían más reales, como si la anciana se estuviera acercando más a él cada vez, como si estuviera tratando de decirle algo que él no quería escuchar. La luna llena finalmente llegó. Juan sintió una tensión en el aire, algo palpable, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto más pesado. No sabía qué esperar, pero había una sensación de que algo cambiaría esa noche. Cuando cayó la noche, él estaba en la casa de Madame Isadora, realizando sus tareas habituales, pero algo era diferente. El silencio que envolvía la casa parecía más profundo, más opresivo. Intentó ignorar la creciente sensación de que algo estaba a punto de suceder. A medida que la luna se elevaba en el cielo, iluminando el bosque con su luz plateada, Juan sintió una presencia a su alrededor. Los perros del pueblo, que siempre aullaban en la noche, ahora estaban en silencio. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó un sonido amortiguado, proveniente del exterior. La anciana ya no estaba en la sala. Ella estaba afuera, en su jardín, con los ojos brillando intensamente, observando la luna. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Juan espió por la ventana, observando a Madame Isadora en el jardín. Estaba quieta, con los brazos extendidos hacia el cielo, como si estuviera invocando algo. Las palabras que murmuraba no tenían sentido,
pero tenían un ritmo hipnótico, casi como un encantamiento. La luz de la luna se reflejaba en su rostro pálido y pudo notar que su expresión era diferente, distante, como si estuviera en trance. De repente, ella se agachó, tocando la tierra con las manos, y comenzó a mover sus plantas con una precisión casi ritual. Cada movimiento parecía estar en sintonía con el ciclo de la luna, como si estuviera esperando algo. Juan sintió un escalofrío intenso, como si el aire estuviera cargado de una energía sobrenatural. Quería salir de allí, correr, pero algo lo mantenía inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera aprisionado, obligándolo a observar, impotente. Entonces supo que esa noche sería diferente. En los días que siguieron, Juan notó un cambio cada vez más perceptible en Madame Isadora. Durante el día todavía parecía la anciana frágil de siempre, con su andar lento y sus gestos cuidadosos. Pero, a medida que caía la noche, algo en su comportamiento comenzaba a cambiar. Sus ojos, que antes eran solo inquietantes, ahora brillaban con una intensidad creciente. Parecían más vivos, más depredadores. Ella comenzaba a distanciarse, casi como si se estuviera alejando de la realidad. Pasaba largos minutos observando el bosque por la ventana, sus ojos fijos en la oscuridad, como si estuviera esperando que algo emergiera de las sombras. Juan sentía una creciente sensación de incomodidad. Por la noche se volvía aún más extraña. El silencio en la casa se volvía absoluto y él sentía que algo estaba a punto de romperse. Algo dentro de Madame Isadora estaba despertando y temía que, cuando eso sucediera, ya no pudiera dar marcha atrás. Fue en una de esas noches que Juan no pudo resistir. Estaba en la sala, observando a la anciana desde lejos, cuando vio algo que jamás podría imaginar. Madame Isadora estaba de pie frente a la ventana, con los ojos fijos en la luna llena. El aire estaba denso y podía sentir el peligro acercándose, aunque aún no sabía qué era. Fue entonces cuando ella comenzó a cambiar. Los primeros signos fueron sutiles. Sus huesos crujieron, casi como un estiramiento inusual. Pero pronto su forma comenzó a distorsionarse. Juan no podía creer lo que estaba viendo. Su piel se estiraba, los huesos se alargaban y su cuerpo se encorvaba hacia adelante, como si estuviera despojándose de su humanidad. Las garras empezaron a crecer, su espalda se arqueaba de una manera monstruosa y en segundos lo que estaba frente a él ya no era la anciana, sino una bestia inmensa, con ojos rojos y una furia salvaje. Juan se congeló. Sabía en ese momento que ya no había vuelta atrás. Juan quedó paralizado, con los ojos fijos en la criatura frente a él. El aire era pesado y la bestia que alguna vez fue Madame Isadora avanzó con una velocidad imposible. Sus ojos rojos estaban llenos de un odio profundo y sus garras afiladas cortaban el aire con un gruñido gutural que reverberaba en las paredes de la casa. «Ya no puedes escapar, querido mío», la voz de Isadora resonó, pero ya no era suave. Era grotesca, un eco de algo mucho más allá de la muerte. Ella estaba allí, frente a él en su verdadera forma, y Juan sintió una ola de terror tan intensa que casi lo hizo caer de rodillas. Quería correr, pero su cuerpo estaba paralizado por la visión de la monstruosidad frente a él. No había dónde esconderse, no había escapatoria. La bestia se acercó más. «Ahora eres mío», dijo, y Juan supo que no podría huir. Algo dentro de él ya había cambiado. Juan intentó huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. El hombre lobo que alguna vez fue Madame Isadora avanzaba con una ferocidad indescriptible, y él sentía el peso de cada paso de la criatura, como si la tierra temblara bajo sus garras. La criatura ya no era humana, sino algo mucho más antiguo y salvaje. Su aullido rompió el silencio de la noche,
y Juan sintió que su corazón casi se detenía. No sabía cómo, pero de alguna manera sabía que estaba siendo cazado. El bosque a su alrededor parecía vivo, las sombras alargándose como si quisieran envolverlo. Escuchó el sonido de la respiración pesada cada vez más cerca y entonces comenzó a correr. Pero cuanto más corría, más rápida se volvía la persecución. El hombre lobo estaba detrás de él, ágil e implacable, su olor invadiendo el aire. El sonido de sus garras rasgando la tierra lo llenaba de pánico. Juan miró hacia atrás, pero ya no vio los ojos de Isadora. Vio los ojos rojos de algo que ya no era humano. Juan corría por el bosque, sintiendo cómo sus piernas fallaban a cada paso, pero el hambre que lo consumía lo impulsaba a ir más rápido. Con cada respiración agitada, sentía una sensación extraña, algo dentro de él comenzando a cambiar. El miedo, que antes lo paralizaba, ahora parecía desaparecer, reemplazado por algo primitivo, una fuerza creciente que no entendía. Sus sentidos estaban más agudos, como si el mundo a su alrededor se hubiera intensificado de manera insoportable. Podía escuchar el crujido de las hojas, el viento cortante, el sonido de la casa detrás de él. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no estaba huyendo. Algo dentro de él, algo salvaje y antiguo, estaba despertando. Su visión se nubló por un momento y cuando miró sus manos, vio que sus dedos se alargaban, sus uñas se transformaban en garras afiladas. El miedo que había sentido antes fue reemplazado por una necesidad urgente. Ya no estaba siendo cazado. Se estaba convirtiendo en el cazador. Esa noche, algo se rompió dentro de Juan. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las pesadillas, los sentimientos de persecución, la transformación, no eran solo frutos de su imaginación. Todo aquello era real. No solo estaba siendo cazado por Madame Isadora, ahora era parte de ese mal. Había sido marcado desde el principio, destinado a seguir el mismo camino. Las pesadillas no eran solo visiones, eran recuerdos, fragmentos de una verdad horrible que él se negaba a aceptar. Mientras su mente comenzaba a aclararse, tuvo una visión repentina, una imagen de su propio reflejo, pero no como era antes. Vio a un ser monstruoso, con ojos rojos y piel cubierta de pelo. Era él, o mejor dicho, en lo que se estaba convirtiendo. El hombre lobo dentro de él no solo estaba despertando, estaba tomando el control. Ahora lo sabía. Era parte de la línea. Era el siguiente. Juan se vio acorralado en su propia mente. La verdad finalmente se le reveló con una claridad aterradora. Madame Isadora no lo había elegido por casualidad. Ella no lo veía como un simple ayudante, como él creía. Él era su sucesor, la próxima pieza de una línea maldita que se perpetuaba desde hacía siglos. Su conexión con ella era más profunda de lo que imaginaba. Siempre había sabido que algo estaba mal, pero nunca supo qué. Ahora lo entendía. No era solo un asistente, era parte de algo mucho más grande, algo más antiguo, algo mucho más oscuro. Sabía que la transformación ya había comenzado, y lo que le quedaba era aceptar lo que estaba por venir. Pero había algo más, algo que lo angustiaba. Si se convertía en el hombre lobo, también se convertiría en parte de la cacería. Comenzaría a cazar y, eventualmente, sería cazado. La maldición era un ciclo sin fin. La muerte era solo el principio. A la mañana siguiente, Juan decidió regresar al pueblo. Sentía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo y tal vez confrontar lo que ya sabía, el destino que le esperaba. Pero al llegar, percibió de inmediato que algo estaba mal. Las calles estaban desiertas, las puertas de las casas estaban abiertas, pero no había señales de vida. El silencio era absoluto, y eso le revolvió el estómago. Gritaba, pero nadie respondía. Las calles,
antes llenas de movimiento, ahora parecían un escenario fantasmal. El miedo que había sentido antes se intensificó. Sabía la respuesta. Los habitantes del pueblo habían desaparecido. Con cada luna llena caían, una víctima tras otra. Se convertían en presas fáciles para él y para Isadora. El pueblo, una vez lleno de vida, ahora era solo un vestigio de un pasado que Juan empezaba a comprender. Miró a su alrededor y en su mente un pensamiento lo atormentó. Él e Isadora eran los últimos. Ellos cazaban, pero también caían en las garras del otro. Juan regresó a la casa de Madame Isadora, ahora más consciente que nunca de su destino. Lo que antes parecía un refugio ahora estaba impregnado de un mal indescriptible. La casa, con sus paredes desgastadas y el aire pesado, era el escenario de su pesadilla. Sabía que ya no había escapatoria. Al entrar, la visión lo paralizó. Ya no quedaban rastros de la anciana. Las sombras en las paredes, los símbolos de antiguos cazadores y los objetos que nunca había notado antes, ahora destacaban como un recordatorio de que todo era parte de un plan maligno. Caminó hasta el centro de la sala, sintiendo el peso de cada paso, hasta que la escuchó. Su voz, suave pero llena de una autoridad monstruosa, surgió de las sombras. Finalmente lo has entendido, ¿verdad? Madame Isadora apareció frente a él, ya no una anciana frágil, sino una criatura dominada por la maldición. Ella sonrió, y Juan supo que el juego estaba a punto de comenzar. Madame Isadora lo observaba, su sonrisa grotesca reflejando la verdad, que él ya comenzaba a aceptar, aunque no quisiera. «Nunca fuiste libre», dijo ella, su voz sonando como un eco distante, casi familiar. «Desde tu nacimiento ya estabas predestinado. El hombre lobo, la bestia, no se limita a mí. Pasa de generación en generación, y ahora es tu legado». Juan sintió un escalofrío profundo, más frío que cualquier invierno. La sensación de que su vida siempre había sido un ciclo de predestinación lo invadió. La verdad era más horrible de lo que imaginaba. No era un simple observador, sino una parte crucial de la línea maldita. Era el siguiente en la cadena, el próximo en cazar, destruir, desaparecer. Miró sus propios dedos, ahora más distorsionados, más animalescos. Y antes de que pudiera comprender completamente, sintió el dolor de la transformación acercándose, más intenso, más incontrolable. Ya no había duda. Estaba perdido. Esa noche, la luna llena brillaba más que nunca, iluminando la casa de Madame Isadora con una intensidad casi sobrenatural. Juan sintió su cuerpo temblar, como si cada célula estuviera siendo forzada a reorganizarse, a reconfigurarse en algo que él no quería ser. El dolor era insoportable y al mismo tiempo inevitable. Sus huesos crujían, sus músculos se alargaban y su piel, antes humana, ahora se cubría de un pelaje oscuro y espeso. Intentó resistir, intentó recordar quién era, pero fue en vano. La bestia dentro de él estaba despertando, hambrienta. Sus ojos se abrieron de manera descontrolada. Su visión se tornaba en tonos rojos. Vio el mundo a través de una lente distorsionada, llena de olores, de sonidos, de un hambre insaciable. La transformación estaba completa. Juan, el hombre que una vez fue, ya no existía. Ahora era el hombre lobo. La cacería comenzaba. Juan, ahora en su forma monstruosa, sintió un hambre desesperada, una necesidad visceral de cazar. Cada movimiento suyo iba acompañado de un gruñido bajo, una reverberación de dolor y satisfacción que provenía de su nueva naturaleza. Miró a Madame Isadora, que observaba la transformación con una sonrisa satisfecha, como si supiera exactamente lo que él estaba a punto de hacer. «La cacería es nuestra, querido mío», dijo ella, su voz ahora fría y amenazante, llena de poder.
Con un gruñido, Juan se dio la vuelta y se adentró en el bosque, su nueva visión distorsionada por el deseo de rastrear. El olor del aire, de la tierra, de la carne humana lo guiaba. Sentía el impulso palpitando dentro de él, la necesidad de cazar volviéndose incontrolable. Las personas del pueblo ya estaban condenadas. Eran presas fáciles. Él e Isadora cazarían hasta que no quedara nada. Pero algo dentro de Juan todavía resistía. Alguna parte de él aún luchaba contra el instinto, pero no por mucho tiempo. Mientras Juan corría por el bosque, sintiendo los instintos del hombre lobo dominando cada célula de su cuerpo, una sensación extraña lo acompañaba. Cazaba, pero algo dentro de él sabía que también estaba siendo cazado. No era solo Isadora quien lo observaba. Había algo más, una fuerza invisible, una presencia que lo seguía en las sombras. Era como si ya fuera una víctima, solo esperando el momento adecuado para ser cazado por su propia bestia interior. Cada víctima que derribaba no le traía alivio. Por el contrario, sentía un vacío creciente dentro de sí, un agujero profundo que la caza no podía llenar. El hambre era constante, insaciable, pero en el fondo sabía que eso no era todo. Comenzaba a entender que la verdadera prisión no era física, era mental, una maldición que lo atrapaba, un ciclo sin fin donde cazadores y presas se confundían. Juan ya no sabía quién estaba persiguiendo a quién. Cada noche el hambre aumentaba, pero Juan sentía que algo aún más aterrador lo consumía por dentro. Cada vida que tomaba no traía paz, no traía satisfacción. Por el contrario, sentía un vacío creciente dentro de sí, una grieta que no podía llenarse con más sangre, más muertes. La cacería, la transformación, todo parecía inútil, una repetición interminable de una maldición que no podía controlar. El dolor del cambio, la agonía de perder su humanidad, ya no lo perturbaba tanto. Lo que lo desgarraba ahora era la sensación de que nunca volvería a ser libre. Con cada luna llena, se convertía más y más en la criatura que temía, más y más distante del hombre que alguna vez fue. Era una sombra de sí mismo, y la anciana Isadora, siempre a su lado, se lo recordaba. Estaban unidos por un destino cruel, un destino sin fin. Nunca volverían a ser humanos. Juan miró sus garras, ahora más afiladas y grandes, y lo que quedaba de su piel humana, cubierta de un pelaje espeso y oscuro. Cada luna llena lo alejaba más y más del hombre que una vez fue. Comenzaba a olvidar el sonido de su propia voz, la sensación de una vida simple, de un alma aún capaz de sentir compasión. Todo eso se estaba desvaneciendo, tomando forma en las garras que usaba para cazar. A veces, en las raras pausas durante la cacería, cerraba los ojos e intentaba recordar. Intentaba aferrarse a algún fragmento de la persona que alguna vez fue, pero no había nada. Con cada transformación, se volvía más uno con el hombre lobo y menos con la humanidad. Isadora lo observaba en silencio, con una mirada satisfecha, como quien sabía que ya no podía escapar. No había vuelta atrás. El hombre que Juan fue se perdió en las sombras. Ahora era una bestia. Isadora no había desaparecido, como Juan inicialmente imaginó. Ella todavía lo observaba, todavía lo guiaba desde las sombras, pero había algo extraño en la forma en que se acercaba. Con el tiempo, notó que no solo cazaba humanos. A medida que pasaban los días, sentía la presencia de Isadora más cerca, como si ella también lo estuviera cazando. Sabía lo que él estaba convirtiéndose, sabía que estaba perdiendo el control, y eso le agradaba. Era como si quisiera ver hasta dónde llegaría, hasta qué punto sería consumido por el hambre, por la transformación. Pero había algo más profundo e inquietante. Juan comenzaba a darse cuenta de que Isadora no era solo la maestra de la maldición, también era la testigo de su caída, la cuidadora de su perdición.
como si ya supiera que, al final, no había diferencia entre él y ella. Eran parte de lo mismo. Juan ya no podía ignorar la creciente sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder entre él e Isadora. Sentía en lo más profundo de su ser que la cacería estaba llegando a su fin, pero no de la manera que esperaba. Ya no la veía como una mentora, como alguien que guiaba su transformación. Ahora era una rival, una sombra que lo vigilaba al acecho, esperando el momento en que él fuera lo suficientemente débil como para ser dominado. En la noche más oscura, cuando la luna llena brillaba como nunca, la encontró en el corazón del bosque, sus ojos rojos como el fuego. «Finalmente lo has entendido», susurró ella, su voz suave pero cargada de un poder insoportable. Juan avanzó, sus instintos primitivos tomando el control. Pero en el fondo sabía, no importaba cuánto luchara, no importaba cuán feroz fuera su hambre, ya no podría escapar. La lucha que se avecinaba no era sobre supervivencia, era sobre convertirse en lo que más temía. La lucha entre Juan e Isadora fue brutal, una danza feroz de garras y dientes. El sonido del combate resonaba en el bosque, pero a medida que la batalla avanzaba, Juan sentía una extraña sensación de inevitabilidad. Ya no luchaba para ganar, luchaba para entender. Cada golpe que lanzaba parecía no afectar a Isadora como debería. Ella parecía no sentir dolor, como si estuviera más allá de eso, como si su cuerpo fuera algo más, algo eterno. Ella sonreía, una sonrisa cruel, como si estuviera presenciando una inevitabilidad. Juan sintió sus fuerzas desvanecerse y por más que lo intentara, sabía que no había vuelta atrás. La transformación, el dolor del cambio, era ahora un peso que cargaba junto con su propia destrucción. Cayó al suelo, sin fuerzas para continuar, y al mirar a Isadora, ya no vio solo a una anciana, sino a una sombra que lo observaba con una mirada de triunfo. Había caído, y con él, su última oportunidad de escapar. Juan estaba tirado, jadeante, con las garras enterradas en la tierra fría. El dolor de la lucha aún palpitaba en su cuerpo, pero lo peor ya había sucedido. Ya no era humano. Nunca más lo sería. Isadora se acercó, sus pasos suaves, casi como si el tiempo se estuviera desacelerando. Se agachó frente a él, observándolo con una mirada de satisfacción, como si hubiera esperado ese momento durante siglos. «Siempre lo supiste, Juan», murmuró. «Desde el principio estabas destinado a ser uno de nosotros». Levantó la mano y tocó su frente con la punta de los dedos, y el contacto fue como una llave girando en una cerradura. Fue entonces cuando lo entendió. No era solo un elegido, era parte de una línea, una maldición que pasaba de generación en generación. La anciana, la bestia, el hombre lobo, todo eso estaba dentro de él desde su nacimiento. Era el último sucesor de la línea maldita de Isadora. No había escapatoria. El ciclo nunca terminaría. Cuando Juan levantó la mirada, el silencio de la noche parecía aún más opresivo. El bosque a su alrededor estaba demasiado quieto, sin los sonidos habituales de la vida salvaje. Sabía de algún modo que el pueblo estaba vacío. Los gritos que había escuchado en sus pesadillas no eran solo ecos de su subconsciente, eran reales. Cada vida que él e Isadora habían tomado había dejado un vacío, una marca en el mundo que los rodeaba. Las casas estaban desiertas, ya no quedaba nadie para cazar. La sensación de que algo se rompía dentro de él era insoportable. Ya no sentía remordimiento, ya no sentía nada. Todo lo que quedaba era el hambre, un hambre que no podía ser saciada. Las sombras del bosque parecían engullirlo, y a lo lejos escuchó el sonido de algo, o alguien moviéndose. Un niño, tal vez, pero él sabía, ya no importaba. Era la cosa que se esconde en las tinieblas, esperando a su próxima víctima. La luna llena iluminaba el cielo, fría y distante, mientras Juan sentía los huesos doler,
crujiendo y reorganizándose bajo su piel. Ya no necesitaba mirar para darse cuenta de que se estaba transformando de nuevo. El peso del cambio era familiar, casi cómodo, como un manto que ya no podía quitarse. El dolor era extremo, pero sabía que solo era el comienzo. Siempre era así en cada luna llena, pero ahora el proceso parecía más rápido, más intenso, como si estuviera fusionándose cada vez más con el hombre lobo. Con cada respiración la bestia tomaba control. Su mente se nublaba, y el humano que alguna vez fue desaparecía una vez más, devorado por el hambre insaciable. Miró a Isadora, quien lo observaba con una sonrisa de alguien que sabía que el final ya había llegado. Ya no había vuelta atrás. Ya no era Juan, era la bestia, y la cacería comenzaba de nuevo.